que corresponde a hipófisis posterior, pues es lo que es diabetes insípida, pues, ¿no? Básicamente el síndrome cardinal de la diabetes en general es un síndrome poliuria polidipsia, ¿no? A partir de ahí ya se hace un diagnóstico diferencial, pues, ¿no? Siempre tratando de descartar lo más frecuente y yendo ya a lo más raro. En este caso, diabetes insípida es una patología bastante rara, ¿no? Y los síntomas son muy similares a la diabetes mellitus, por lo tanto, ante una situación de un paciente que tiene mucha sed, orina mucho, lo primero que se nos viene a la cabeza es descartar diabetes, sino que una glucosa y sale normal. Entonces, a partir de ahí, digamos, ya hay que ir pensando en patologías más raras, ¿no? Como la diabetes insípida. Ustedes recuerdan muy bien en su clase de morfofisiología, hablábamos de cómo a nivel hipotalámico se va censando los niveles de sodio en sangre y a partir de ahí, según esos niveles, se va a ir estimulando o inhibiendo la liberación de vasopresina, que tiene, como ustedes saben, una función a nivel renal, pues, ¿no? Que es la revolución del agua libre, ¿no? De la absorción de agua libre. Entonces, ante un aumento de sodio a nivel, digamos, del sensor hipotalámico, lo que va a hacer es este núcleo hipotalámico es producir la liberación de vasopresina o hormona antidiurética para que a nivel del túbulo colector se exprese las acuaporinas y con eso haya una absorción de agua libre, normalizando los niveles de sodio y de las molaridades plasmáticas, pues, ¿no? Y eso lo hace a expensas de una mayor concentración de la osmolaridad urinaria, si queremos llamarlo así, densidad urinaria en un examen de orina simple, ¿ya? En cambio, cuando por algún motivo existe un daño hipotalámico, lo que va a ocurrir ahí es que la ausencia de esta hormona va a producir que haya una diuresis aumentada, una pérdida de agua libre aumentada renal, por lo tanto eso ocasiona ya un aumento del sodio en sangre y de la osmolaridad plasmática, ¿no? La otra posibilidad es que se produzca la hormona y simplemente no interactúa con su receptor, entonces el órgano blanco que es el riñón es insensible a esta acción hormonal y hablamos de un síndrome de resistencia hormonal a esa hormona, ¿no? ¿Ya? En otras palabras, cuando estamos frente a una diabetes insípida, paciente con poliuria, polidipsia, hipernatremia, o orina diluida o hipostenúrica, tenemos que empezar en dos posibilidades, ¿no? Hasta en tres inclusive, ¿no? Una diabetes insípida de origen central, que es una deficiencia de vasopresina, una diabetes insípida de origen nefrogénica, que es una resistencia a la vasopresina, y como diagnóstico también diferencial, una polidipsia psicógena, que son pacientes que tienen avidez por tomar líquidos, se comporta también como un síndrome de poliuria polidipsia, pero al ya realizar la investigación, bueno, resulta que la capacidad de concentración que tiene el riñón en respuesta a la vasopresina es normal, ¿sí? Entonces, básicamente, el protocolo de diagnóstico se basa en eso, ¿no? Primero, definir si estamos ante un síndrome de poliuria polidipsia. Segundo, hacer diagnóstico diferencial, siempre lo más frecuente a lo más raro. En este caso siempre tiene una glucosa en este caso, si sale normal, pedimos ya el sodio, la densidad urinaria, o en tu caso electrolitos séricos y también en orina, y se calcula la osmolaridad. Y si estamos ante una hipernatremia hiperosmolar con orina diluida, pues estamos frente a una probable diabetes insípida. A partir de ahí ya tenemos que pensar en tres posibilidades para indagar, ¿no? Diabetes insípida central, deficiencia de vasopresina, diabetes insípida nefrogénica, que es resistencia a la vasopresina, y una polidipsia psicógena, que es ya como descarte, ¿no? Ustedes ven en la ilustración de acá del medio, es como que quieren esbozar esos tipos de diabetes insípida o esas condiciones que causan poliuria polidipsia. En rojo sería la alteración central, hipotálamo, tallo, sino a nivel de la neurohipófisis, ¿no? Una deficiencia de vasopresina. En este rayo, digamos, plomo, una resistencia a la vasopresina. Y la que sería ninguna de las dos, polidipsia psicógena, ¿no? Y aquí a la derecha tenemos la fórmula molecular
tanto de la vasopresina como la oxitocina, y vean que es muy, muy similar. Prácticamente la diferencia está en el aminoácido 3, ¿no? En la vasopresina es fenilalanina y en la oxitocina es isoleucina, ¿sí? A nivel del aminoácido 8, es arginina en vasopresina, leucina en oxitocina, y esa es, digamos, la diferencia básica. Son casi 2 aminoácidos que cambian totalmente la función de las hormonas, ¿no? Y la parte de abajo es ya el análogo de la vasopresina, que es la desmopresina, donde lo que se ha hecho ahí básicamente es cambiar este grupo amino en el aminoácido 1 por un hidrógeno. Y eso ya la convierte en un fármaco, ¿no? Que es la que se usa para tratamiento y para pruebas funcionales, ¿no? Segundo punto es siempre evaluar ante la posibilidad de una diabetes insípida central, saber leer las resonancias de hipófisis en este caso, ¿no? Y el mejor corte para ver la neurohipófisis es pues, ¿no? Un corte sagital. Aquí en el medio van a ver una hipófisis en sagital normal. En este caso aquí no se ve bien, pero esa flechita que es la cabeza de flecha está indicando la neurohipófisis, que es esta línea blanca que está acá, hiperintensa, ¿ya? Esa es la neurohipófisis, y adelante tenemos ya la adenihipófisis. Aquí arriba tenemos el hipotálamo, que es como una punta de lápiz, y más anterior tenemos una parte del quiasma óptico, ¿sí? Para que se ubiquen en cuanto a la localización, digamos, de lo que estamos conversando. Aquí en la izquierda observan casi lo mismo. Ven ustedes aquí la hipófisis, pero solamente se logra ver la zona gris, que es la adenihipófisis, pero vemos que está ausente esa señal hiperintensa que da la neurohipófisis. Por lo tanto, hablaríamos que aquí hay ausencia de la señal hiperintensa de la neurohipófisis. Por lo tanto, podría ser una resonancia de un paciente con una diabetes insípida central. Inclusive vean cómo esta punta de lápiz que se ve el hipotálamo aquí está como media llena, ¿no? Que si no es el hipotálamo engrosado, lo que nos habla de que posiblemente ahí haya una patología a nivel hipotalámico que produce esa ausencia de la neurohipófisis en este corte, ¿no? Y aquí en la derecha observamos el mismo corte sagital. En este caso tenemos una hipófisis hipoplásica, reducida en tamaño, en volumen. Vemos que en este corte por lo menos no se ve el tallo, pero vemos que acá la señal hiperintensa se encuentra en forma ectópica, ¿ya? Eso usualmente ocurre en patologías hipofisarias congénitas, donde hay una hipoplasia de la hipófisis y, lógicamente, que la neurohipófisis se localiza en una situación un poco habitual, ¿ya? Entonces, para que vean cómo, en el punto de vista de resonancia, podemos rápidamente definir, digamos, ante una diabetes insípida, si se trata de una diabetes insípida central o no, pues, ¿no? ¿Ya? A ver. Este cuadro es lo que les comentaba, ¿no? La etiología de los estados poliúricos, como dice acá. Básicamente aquí ponen 4. La primera es la central, que es la deficiencia de vasopresina, ¿sí? Por un problema a nivel hipotalámico, como dice acá, o de la hipófisis posterior. La nefrogénica, que corresponde a una resistencia hormonal. En este caso lo que ocurre es que no se puede traslocar, digamos, mejor dicho, primero es que la hormona no interacciona con su receptor, en el caso de la B2, por lo tanto, pues es una mutación a nivel de la misma vasopresina que no liga a su receptor, o que la mutación sea en el receptor que no liga a la vasopresina, ¿sí? Y por lo tanto eso causa que no haya una traducción adecuada, que depende de la proteína G, para la translocación de las aquaporinas, ¿eh? La otra es que también esta señalización sea correcta, pero más bien haya alguna mutación en las aquaporinas que nos permite una buena función para la reabsorción de agua a nivel de riñón, pues, ¿no? La poliuria primaria, que es la tercera posibilidad,
es una, como dice acá, una excesiva apreciación a la sed, o sea, una percepción anormal de mucha sed. Acá lo ponen como un desorden primario, donde se asocia a problemas psicológicos y a problemas psiquiátricos, ¿no? Y en algunas ocasiones ponen aquí alguna anomalía estructural intracraneal, ¿no? Sin haber compromiso de la neurohipófisis, ¿no? Y la cuarta, que también, digamos, se describe, es una dieta insípida inducida por la gestación, donde lo que va a ocurrir acá es que la vasopresina es degradada, digamos, por la, como dice acá, vasopresinasa placentaria. Por lo tanto, una degradación acelerada de esta hormona puede generar una diabetes insípida durante la gestación, ¿no? Y en la parte derecha ya vemos algunas causas de cada posibilidad diagnóstica. En el caso de la diabetes insípida central, y haciendo un poquito de ejercicio de ese diagnóstico diferencial con la mnemotecnia Diagnostícame, ¿no? Como conversábamos. Por ejemplo, tenemos causas traumáticas o quirúrgicas, ¿sí? Entonces, antecedentes importantes, a ver si el paciente tuvo o no ese antecedente, ¿no? Si fue sometido a cirugía o hubo un compromiso traumático cerebral o fue sometido a radioterapia. Patologías tumorales, que hay varias posibilidades, como se ve acá, desde el craneofaringioma, que es hipotalámico, pasando por el meningioma, germinoma, que se suelen ver en este tipo de patologías. El quiste Rathke, que como habíamos mencionado, se ve como una imagen hiperintensa en la hipófisis, que puede simular una apoplejía hipofisaria, como conversamos el lunes, ¿no? Un adenoma hipofisario también podría ocasionar diabetes insípida si es que compromete en gran medida el hipotálamo, sobre todo, ¿ya? Y el astrocitomas, que son las patologías tumorales, digamos, que más se describen o podemos observar en la práctica clínica, pues, ¿no? ¿Ya? A ver. Metástasis cerebral también, tenemos algunos como el linfoma, cáncer de mama y el pulmonar, que son los que más causan ese tipo de metástasis. Infiltrativas, la sarcoidosis y la histiocytosis también son patologías que se suelen a veces describir. Inflamatorias autoinmunes, la linfocitis o hipofisitis granulomatosa, xantomatosa, la asociada a inmunoglobulina IgG4, ¿no? Que son, digamos, patologías más raras. Infecciosas también, si es que hay una infiltración importante del hipotálamo por una meningitis, encefalitis o tuberculosis, también se describe. Y hay las idiopáticas, ¿no? Que se comportan como una central desde el punto de vista clínico, bioquímico, pero no encontramos una causa, digamos, en el momento del diagnóstico, pero igual requiere un seguimiento porque formas insidiosas como son infiltraciones, tumores, son a veces iniciales y no se pueden detectar y solamente puede ser evidente durante el seguimiento. En las hereditarias, básicamente, ponen mutaciones de la vasopresina. Ahora, si vamos al grupo de las nefrogénicas, tenemos algunos fármacos como es el litio, el cisplatino, la demeclociclina, que se usa en ciertos contextos, digamos, que oncológicos o psiquiátricos. Trastornos de los electrolitos, ¿no? Por ejemplo, la hipocalemia, como dice acá, o la hipercalemia puede inducir una diabetes insípida nefrogénica, ¿no? O sea, el riñón pierde la capacidad de concentración de agua por estos disturbios en los electrolitos, ¿sí? Y hematológicas, por ejemplo, mieloma múltiple, amiloidosis y el sickle cell disease también, digamos, producen este tipo de patologías, ¿no? De las hereditarias tenemos, como dice acá, las mutaciones a nivel del receptor de apocrinas, ¿no? Y en el caso de el embarazo, el problema de la degradación, digamos, de la vasopresina por la placenta. Más abajo tenemos ahí la polipsia primaria, donde puede ser la psicogénica,
Acá también ponen una potomanía por cerveza, que también, bueno, causa una crisis importante. Y algunas lesiones hipotalámicas que pueden también causar este tipo de polidipsia, digamos, de tipo psicógena sin ser diabetes insípida, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, de posibilidades se va indagando desde la historia clínica, antecedentes, qué medicamentos toma. Si a pesar de todo eso no logramos un diagnóstico, las imágenes pueden descartar un problema ya orgánico tumoral, ¿no? O desde el punto de vista sistémico, alguna analítica, digamos, la parte hematológica, ¿no? O en la parte de infecciosa, o en la parte inmunológica, para ir viendo, descartando cada posibilidad, ¿no? Una vez ya definido que es una síndrome de polidipsia, vemos que hay hipernatremia o osmolaridad elevada, con suero elevado, vemos que la osmolaridad urinaria está baja o hacemos una densidad urinaria y está disminuida, definimos una prueba de diabetes insípida y apelamos en este caso a hacer una prueba funcional. Lo que sucede aquí es que la vasopresina tiene un rango de acción bastante estrecho. O sea, un aumento leve de vasopresina causa una gran concentración de orina, ¿no? Entonces, y una mayor cantidad ya prácticamente de vasopresina prácticamente ya no tiene un efecto mayor sobre la concentración urinaria. Por lo tanto, no es tan específica ni sensible el usar la vasopresina. Entonces, tenemos que apelar acá a una prueba de dinámica, que en este caso, como no es un síndrome de hipofunción, tenemos que hacer una prueba dinámica de simulación, como ya lo hemos mencionado también. La que más usamos es esta, la segunda, que es el test de deprivación de agua, ¿ya? O en ciertos casos, la infusión de solución hipertónica de sodio. Son las dos que más usamos. La prueba de copeptina no la tenemos en el mercado, pero hay algoritmos, que les voy a mostrar uno, que nos ayuda mucho también a definir el diagnóstico diferencial, y también la arginina, que tampoco lo usamos mucho. Más usamos estas dos que están acá, la deprivación de agua y la hipertónica, ¿ya? Como se ve acá, el depresión de agua consiste en una deprivación de ingesta de líquido por casi hasta 17 horas, y posterior a eso, demostrando que hay ya una hipernatremia, un aumento de la osmolaridad importante, se suspende el test, se administra demopresina para ver si hay respuesta o no, digamos, del riñón a este fármaco. También hemos mencionado que si hay respuesta después de administrar demopresina, sí me demostraría que hay una deficiencia de vasopresina, por lo tanto sería central. Pero si vemos que la respuesta a esta demopresina es mínima, podemos hablar que hay una síndrome de resistencia hormonal, de caso por un problema ya nefrogénico, ¿eh? Y aquí arriba más o menos está digamos, la definición, digamos, ¿no? Por ejemplo, central es una osmolaridad urinaria menor a 300 inicial, y tras demopresina debe haber un aumento más del 50% en la concentración urinaria, ¿no? Vean que la sensibilidad es 86% y especificidad casi un 70%, ¿no? La nefrogénica igual, va a haber una orina bastante diluida, menor de 300, pero la respuesta a la demopresina es menor del 50%, ¿no? Por eso es, digamos, cuando es totalmente central y totalmente nefrogénica, pero hay, como en todas pruebas, zonas grises. En este caso tenemos una posibilidad, ¿no? Que esa osmolaridad no esté tan diluida. Entonces tenemos una osmolaridad urinaria entre 300 y 800 y un incremento de mayor al 9%, digamos, que podría indicar una diabetes insípida parcial, ¿no? Y la polidipsia primario psicógena, también igual hay una dilución entre 300 y 800 de la orina, pero vemos que el incremento a la demopresina es mucho menor, ¿no? Entonces son, digamos, situaciones ya que a veces requieren una interpretación un poquito más sutil para definir, digamos, el diagnóstico.
Es más claro cuando ante una orina diluida, o sea, osmolaridad baja, menos de 300, un incremento más de 50, es obvio que es central, y si hacemos una resonancia, pues tenemos que cotejar que no hay la intensidad de la neurohipófisis, ¿cierto? Y en el caso de la nefrogénica, si está también diluida esa orina y le pone menos del 50%, considerando también el contexto clínico, que hubiera pues digamos criterios para que sea nefrogénica, también sería claro, pero hay, como ven, situaciones donde no nos ayuda mucho a veces el test, sobre todo cuando la concentración urinaria no es tan baja, ¿no? De 300 a 800, ahí digamos ya puede cambiar un poco, digamos, la interpretación, que es más allá de especialidad, ¿eh? Ok. En la segunda, que es la infusión de solución hipertónica, básicamente lo realizamos cuando el test de privación no logra esa meta, ¿no? De lograr una hipernatremia importante para realizar el test con desmopresina. Por lo tanto, lo que hemos acá es forzar, digamos, la elevación de sodio sérico con una solución hipertónica al 3%. Ahí está más o menos, digamos, lo que sería el protocolo, que ustedes ya lo tienen, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, ya se puede realizar el test de desmopresina, pero aquí vean que hay una variante donde ya básicamente con el test de ecopeptina permite más o menos diferenciar como dice acá, una diabetes central y una polidipsia primaria, ¿no? O sea, tras una solución hipertónica al 3%, se usa la ecopeptina. Si está menos de 4.9, como dice acá este protocolo, sería pues una central, y si es más de 4.9 sería una polidipsia primaria, ¿no? Y aparentemente la sensibilidad es bastante buena, y también la especificidad, ¿no? Esas son las dos pruebas que más realizamos en el servicio. Aquí vemos ya la imagen de las resonancias comparando. Vean cómo acá se ve la neurohipófisis, la señal hiperintensa en la neurohipófisis, y en la que está a la izquierda no se ve, pues, ¿no? Esto ya es una evidencia clara de que en el contexto de una diabetes insípida sea pues central, ¿no? Y aquí abajo vemos más o menos esa ilustración, cómo es la respuesta tras, digamos, la deprivación de agua, como se ve acá en la primera fase, y la segunda, que corresponde a la administración de desmopresina. Vean que en la respuesta normal vemos que aumenta, digamos, la medida que uno progresa en la deprivación de agua, debería el riñón solo concentrar la orina, de tal forma que se llega hasta una meseta, y si uno administra aquí desmopresina, pues prácticamente no hay una mayor concentración, porque llega a un nivel máximo, ¿no? Es una respuesta normal, ¿no? En el caso de la naranja, corresponde a una diabetes insípida central parcial, donde vemos que en la medida que avanza el test de privación, hay cierta concentración, digamos, de orina, ¿ya? Que está entre 400, 800, como decía la tabla, y a partir de ahí también se ve un aumento, digamos, de vasopresina, ¿no? Si vamos ya a la polidipsia primaria, que estaría en azul, también vemos que hay una buena o una concentración parcial, digamos, de la orina en el test de privación de agua. Cuando se administra desmopresina, tal cual como ocurre en las personas normales, no hay una elevación importante, una respuesta importante de concentración urinaria tras la desmopresina. Eso demostraría en este test que sería una polidipsia primaria. En cambio, una diabetes insípida completa, que está aquí de color medio plomizo, vemos que prácticamente la curva de concentración sigue siendo baja, menos de 300, como dice la tabla anterior, y tras la administración de desmopresina, aquí vemos que hay un aumento importante de la concentración, que es el más del 50%, ¿cierto? Y esto con un estudio de imágenes confirmaría, digamos, el diagnóstico. Una diabetes insípida nefrogénica parcial, esto en verde,
vemos que hay cierta concentración, pero prácticamente la elevación de la osmolaridad tras desmopresina es muy baja, menor del 50%, ¿sí? Y en la completa, similar, vemos que está totalmente diluida la orina tras el test de privación y el verde, y vemos que tras la administración de desmopresina sigue plana, ¿no? Eso nos habla de una diabetes insípida nefrogénica completa, ¿no? De esa forma es como uno va interpretando los test en la medida que hacemos el examen, ¿no? Vean en este caso cómo es que en la gráfica izquierda es solo para demostrar cómo tras esta prueba de solución hipertónica, como dice acá, vemos aquí digamos, el valor normal en personas sanas. Esto es área gris que está ahí, ¿sí? Media poligonal. Y en círculos blancos tenemos pacientes con diabetes insípida central. Observen que tras el test, digamos, de solución hipertónica, prácticamente no hay una respuesta importante de la vasopresina, ¿no? Digamos que debería pues aumentar. En este caso, tras el aumento de la osmolaridad por esta infusión de hipertónica, vemos que no hay un aumento importante, ¿no? Por lo tanto, si ocurre eso y administramos vasopresina, debería más bien haber una respuesta a nivel también urinario, ¿no? En círculos negros está representado una diabetes insípida nefrogénica, donde vemos que tras el aumento, digamos, de la osmolaridad por esta breve infusión de hipertónica, sí hay, digamos, secreción de vasopresina, pero posiblemente estos pacientes no responden, pues, de la misma manera, digamos, en la concentración urinaria, ¿no? Y en blanco en triángulo, también, pacientes con policia primaria, vemos que también ocurre una secreción, digamos, adecuada de vasopresina dentro de esa área que corresponde a personas normales, ¿no? Entonces vemos que este test de infusión hipertónica, digamos, sí tiene cierta correlación con el nivel de vasopresina, ¿no? Con este estímulo, digamos, de solución hipertónica. Pero nosotros no vamos a medir la vasopresina, pues, ¿no? Porque sabemos que los valores son muy mínimos, los cambios son muy mínimos para que haya un efecto de concentración de la orina. Simplemente lo que hacemos es dosar el efecto, que es la densidad urinaria, ¿no? En ese caso, ¿no? Esta tabla es un poco para explicar qué anormalidades habría, digamos, de la SED en el caso de la policia primaria, ¿no? Así que hubiera un nivel, digamos, de SED, ¿no? Que es muy bajo, o sea, ante niveles muy bajos de osmolaridad, que puede estar inclusive en rangos normales, el paciente percibe que tiene SED, ¿sí? Entonces, un reseteo, digamos, del nivel de osmolaridad más baja, por lo tanto, el paciente percibe más SED por ese motivo, ¿no? ¿Sí? Es una explicación, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Si hay una elevación, por más mínima que sea de la osmolaridad, estos pacientes responden con más respuesta exagerada a la SED, ¿no? O sea, ingieren más líquido ante valores mínimos de elevación de la osmolaridad, ¿no? ¿Ya? Y eso, digamos, más avidez por el agua, ¿no? Con elevaciones mínimas de la osmolaridad, ¿no? Y la otra es que hay una falla en la supresión de la SED, ¿no? Con la ingesta de líquidos, ¿no? Entonces, vemos que esos son, digamos, situaciones que podrían explicar por qué estos pacientes tienen este cuadro de policia primaria o psicógena, ¿no? En este flujograma, siguiendo con la parte diagnóstica, vean que no es tan sencilla, pues, ¿no? Pero aquí, digamos, lo que se hace es primero confirmar que hay una poliuria hipotónica, ¿sí? Y en este caso la osmolaridad, ¿ya? Luego dosamos en segunda intención cómo está el sodio en plasma, ¿ya? Y en este caso tenemos
Si es que está diluida, ¿ya? La osmolaridad también, digamos, está baja, ¿ya? Pero la orina está diluida, hablaremos de polidexia primaria, ¿ya? O sea, orina diluida con sodio en sangre y osmolaridad disminuida, nos hablaría de un paciente que está tomando mucho líquido y eso diluye la orina y también la osmolaridad en sangre, pues, ¿no? Pero en cambio, en el otro brazo vean, si está el sodio elevado, más de 147, una osmolaridad elevada, ante una orina diluida, muy probable sea una diabetes insípida. Y aquí hacemos el genérico diferencial entre lo que es central y lo que es nefrogénica. Y aquí vean que parece que el test de copeptina, que está en tercer lugar, nos define muy rápidamente la posible causa, ¿no? Si es menos de 4.9, hablamos que es una central, ¿no? La copeptina es un fragmento de la molécula de vasopresina, ¿no? Que ustedes saben que existe una prehormona, prohormona, o se va clivando las cadenas que no son activas. La copeptina es una de ellas y tiene una relación casi quimolar con la vasopresina. Por lo tanto, el usar copeptina como fragmento, digamos, no activo, puede diferenciar, digamos, una central de una nefrogénica según este flujograma, ¿no? Una copeptina baja, o sea, menos de 4.9 según este corte, orienta más en una central. En cambio, una paciente o un paciente con orina diluida, hipernatremia, ¿sí?, cuya copeptina está más de 21.4 como es acá, simplemente sería nefrogénica, ¿no? En el centro, si está normal rango, lo que se hace acá, según lo que se dice, es usar también en forma al azar la copeptina. Si más de 21, también orienta a una diabetes nefrogénica renal, ¿sí? Y si está más de 21.4, ahí apelan a un test funcional. En este caso, se administra arginina y se usa copeptina, ¿sí? Si está más de 3.8, es decir, que hay secreción de vasopresina, sería una polidexia primaria, y si es menos, sería una central, ¿no? O la otra sería simplemente, si no es muy claro estos pasos, pues sin apelar a lo que es el test de solución hipertónica, y de igual manera se usa también copeptina. Si está elevada, nos habla de una primaria, y si está baja, nos habla de una central, ¿no? Vemos que es un algoritmo que cuando tengamos ya disponible la copeptina, podríamos usar este tipo de algoritmos, ¿no? Ahora, existen situaciones donde la diabetes insípida no es tan clara en cuanto a etiología, por lo tanto tenemos que ir haciendo un seguimiento en este caso y pidiendo ya exámenes más dirigidos a la etiología que se nos ocurra pensar, pues, ¿no? ¿Sí? Porque es una cuestión de recordar, digamos, las causas e indagar, eso sí, ¿no? Por ejemplo, ante un caso de diabetes insípida, vean que hay que hacer varios tipos de disquisiciones, ver la posibilidad de que haya hipopituitarismo, que nos hable ya de una patología central, digamos, ¿no?, secundaria o terciaria, evaluar enfermedades sistémicas que causan diabetes insípida, enfermedades autoinmunes. Uno va a pedir pues toda la parte hormonal que hemos ya visto con unos casos en el mes pasado. Vamos a pedir también, si hubiera, pensando en problemas hematológicos, pedir pues un hemograma. Vamos a pedir electrolitos, ver la función renal y hepática. En caso de infecciones o cuadros inflamatorios, proteína C reactiva, o sea, marcadores de fase aguda. Y en base a eso es para pedir en forma específica algo que están pensando. Por ejemplo, ¿no?, si ustedes piensan que esta diabetes insípida es por una hipofisitis, ¿no?, y usualmente en la resonancia se ve, digamos, signos de hipofisitis, como vamos a ver en un caso, pues una posibilidad es que sea mediado por inmunoglobulina G4. Pues pedimos eso, y si sale elevado, confirmaría que es esa posibilidad, ¿no? Si hablamos de histiocytosis Langerhans, habría que hacer en algunas lesiones que podamos encontrar en el examen físico,
de piel, de ganglios, de hueso, donde haya pues alguna lesión anormal, y si es posible la biopsia, prácticamente la patología nos puede definir si es que estamos ante una histiocytosis, lo mismo también ante una sarcoidosis, o en el caso de germinomas, pero incluso aquí ponen la posibilidad de unos marcadores. En el caso de histiocytosis, la biopsia. En el caso de sarcoidosis, evaluar el tórax, ¿no? Y algunos marcadores como el antígeno carcinoma embrionario, perdón, este es el enzima convertidora de angiotensina, el receptor soluble de interleuquina 2, eso a veces, ayudaría, digamos, ¿no? Y una evaluación oftalmológica. Y en el caso de germinoma, la gonadotropina coriónica, su unidad beta y la alfa-fetoproteína. Entonces, todos estos son marcadores que uno tiene que, digamos, lo vas a pedir pensando en la patología, ¿cierto? Entonces, aquí ponen pues que se puede tener una punción lumbar. Entonces, si pidiendo cualquiera de estos marcadores que hemos pensado, ¿no? Tarea normal, bueno, ya llegamos al diagnóstico específico y al tratamiento. Y si no llegamos al final a ningún tipo de diagnóstico, pues se hace seguimiento. Seguimiento de resonancias 3, 6 meses, para ver, digamos, si es que hay un cambio. Y si vemos que después de 3 años ya no hay, digamos, un cambio importante a nivel de imágenes hormonales, pues se sigue el chequeo durante los 3 primeros años. Y si vemos alguna progresión en la resonancia, lo que sí se recomienda es ya hacer una biopsia de la zona que se está afectando. Entonces vean que aún así, sin diagnóstico claro, el tratamiento es el mismo. Si hay una deficiencia hormonal, se le da desmopresina, se sigue al paciente, se hace control de sodio, de orina, y se va indagando en el camino posibilidades diagnósticas, ¿no? ¿Cuál es digamos, el principio del tratamiento para la ictericia insípida? Lógicamente que primero es abolir el síndrome, pues, ¿no? Abolir la poliuria y polidips. Sobre todo la nicturia, ¿no? Que es lo que más molesta al paciente, que tiene que levantarse en la noche, orinar. Casi siempre la dosis de desmopresina obligatorio casi siempre va a ser en la noche. En la mañana, dependiendo mucho de la intensidad del hacer, bueno, se puede dar mañana y noche, ¿no? Es lo mínimo que podemos dar en estos casos, ¿no? Siempre es importante evitar la hiponatremia, que es un efecto adverso farmacológico. A veces se da sobredosis de desmopresina, en este caso, intentando abolir la sed, cuando más bien la sed es un marcador importante de que debo ingerir líquido. En vez de ponerte más desmopresina, tienes que tomar líquido, ¿no? Para evitar este problema de la hiponatremia, que es el evento contrario a la respuesta que queremos con el medicamento. Si hubiera ya una enfermedad subyacente o anormalidad hormonal, como hemos visto, lógicamente que vamos a tratarlo. Y siempre el control, digamos, de los pacientes, y sobre todo cómo se siente el paciente, su bienestar, su calidad de vida, ¿no? Pacientes pues que a veces con dosis mínima no le va bien, bueno, hay que subir la dosis, o son pacientes que a veces no tienen control del reflejo de la sed, que son más difíciles de controlar. Hay que estar monitorizando más frecuentemente, digamos, los electrolitos para que no nos vayamos al extremo de la hiponatremia, o en todo caso se deshidrate por la hipernatremia. Entonces son cosas que afectan la calidad de vida, ¿no? Siempre en caso de, digamos, deshidratación, tomar en cuenta, digamos, que tiene que avisar a su médico tratante, porque ahí hay que ya ir regulando, digamos, sobre todo la hidratación y las soluciones electrolíticas, para que no pasemos tampoco ni a la hiper ni a la hiponatremia. Y si estamos ya en una situación quirúrgica, bueno, siempre hacerlo desde un punto de vista multidisciplinario, con los cirujanos, con los anestesiólogos, ¿no? En el mercado tenemos hasta 2 presentaciones, digamos, de lo que sería la desmopresina, que es lo que más usamos como tratamiento farmacológico. Tenemos el intranasal, que son los PUF, ¿ya? Que es lo que más usamos y lo más sencillo. Es un PUF intranasal, una en una fosa nasal,
puede ser 1 o 2 veces al día, algunos 3 veces al día, pero eso ya va a depender de cada paciente. Hay también parenterales, no lo tenemos en el mercado, y inclusive esas son las que mejores se indican para pruebas funcionales, pero no lo tenemos, ¿no? Oral, sí están llegando al mercado ahora las orales, ¿no? El que viene de 100 o 200 microgramos, y las sublinguales, que también se escribe, pero que no lo tenemos en el mercado. Actualmente tenemos básicamente la intranasal y la tableta de desmopresina, ¿no? Aquí abajo tenemos como la dosis equivalente, pero no lo usamos mucho, es más respuesta terapéutica. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que no haya nicturia, por lo tanto, el puffet de desmopresina lo usamos más en la noche, para evitar la nicturia. A partir de ahí ya vemos cómo se comporta la diuresis y la sed durante el día. Si el paciente puede manejar su sed con hidratación oral, se maneja solamente con la noche. Si no le es muy factible porque tiene que trabajar, viajar y no puede estar yendo al baño cada rato, bueno, será mañana y noche. Y muy pocos casos que usen cada 8 horas realmente, ¿no? Lo mismo igual con la tableta, vamos a empezar con dosis baja, quizá 50, y a partir de ahí, según la respuesta, iremos dosificando según cómo vaya el paciente, ¿no? Bien, aquí tenemos un caso clínico. Una mujer de 53 años, un tipo de enfermedad de un mes, curso progresivo, los síntomas principales: poliuria, polidipsia, ¿no? Hace un mes refiere a aumento de sed, 6-8 litros de agua al día, que interrumpe su sueño. O sea, en otras palabras, estamos hablando de nicturia, ¿no? Resequedad de boca, además refiere a aumento de frecuencia urinaria, poliuria, cada 30 minutos, inclusive lo refiere a aquel volumen, y la nicturia que ya hemos mencionado. Niega polifagia, niega náuseas, niega vómitos, funciones biológicas: apetito disminuido, ha perdido ya unos 3 kilos en un mes, sueño alterado, realmente por la nicturia, orina incrementada, deposiciones normales, ¿no? Examen físico: paciente con sobrepeso, IMC 35, cintura también aumentada, presión afebril, ventila normal, respuesta normal, no hay taquicardia. En cuanto al examen preferencial, por lo menos aquí se confirma 14 nigricans, y el resto prácticamente normal. En el examen vean que solamente hay valores bioquímicos, que bueno, acá ponen el HL que está un poquito bajo, triglicéridos un poco altos, por eso que el diagnóstico, vean, si bien solamente encontramos aquí el relato, un examen físico que solamente nos habla que tiene sobrepeso, y una bioquímica nada más de perfil lipídico, vean que el orden del diagnóstico es según la prioridad clínica, pues, ¿no? Entonces tenemos acá lo que más prioriza es saber por qué tiene poliuria, polidipsia, ¿no? ¿Sí? Segundo, el hallazgo ya analítico, que es la dislipidemia. Y como quien hace urinía clínica, asociando la obesidad y la dislipidemia, le pone un síndrome metabólico y a descartar diabetes. ¿Por qué? Porque aquí en el análisis no hay glucosa, simplemente por ese motivo, ¿no? Entonces vean que digamos, la transcripción de una historia de una paciente que lo hizo una residente, pues, ¿no? ¿Ya? Vean que lo específico que tiene es el relato. Mientras más específico es tu relato, casi con el relato podemos llegar al diagnóstico. Y esto es lo que se les había comentado, ¿no? Lo que hacemos en el servicio, test de reacción hídrica. Vean cómo aquí se va dosando el peso por cada hora, el porcentaje de pérdida de peso, la presión, la diuresis. En este caso, el sodio puede ser sérico, pero también puede ser por gases arteriales, como se ve acá. Y se va dosando la osmolaridad tanto plasmática como urinaria. Vean que parte con una osmolaridad urinaria menos de 300, como dice el flujograma. Vean que aquí, por ejemplo, el sodio en todo el momento llega prácticamente al límite superior nada más. Y ahí no logramos mayor concentración de sodio, ¿ya? Y aquí pone una interpretación de lo que está viendo, ¿no? Pone: luego de 6 horas de restricción hídrica no se consigue valores de sodio por Aga mayores a 145 por Aga, pero sí por sodio en sérico, porque a veces llega más tarde pues el sodio, ¿ya?
más rápido se la haga, porque uno toma el haga, bajas al laboratorio, pasa un minuto, tienes el resultado, se imprime, subes, ¿no? Y así, ¿no? Solo demora un poquito más, ¿no? Y la osmolaridad plasmática no fue mayor a 2,95, como se observa acá. Por lo tanto, prueba de restricción hídrica de 6 horas no logró esos criterios que se ponen ahí en ese comentario, ¿no? ¿Sí? O sea, lograr que el sodio llegue a 145 o más y que la osmolaridad plasmática llegue a más de 2,95. Por lo tanto, aquí se plantea ya una segunda estrategia, que es el test de infusión de solución salina hipertónica, pues, ¿no? Perdón, que se ve acá abajo. Ven ustedes, igual, se calcula aquí la dosis de la solución hipertónica, se miden los mismos parámetros, peso, variación del peso, presión, diuresis, y en el sodio vemos del AGA, digamos que no se logra lo que se pretende, que es más de 145, pero en el sérico ya se había ya logrado, digamos, por lo menos en la última fase de la restricción. Pero la osmolaridad plasmática sí vemos que se concentra más tras la infusión de la solución hipertónica, manteniendo una osmolaridad urinaria menos de 300. Por lo tanto, se cumple el criterio, y aquí le ponen una interpretación. Luego de 1 hora de infusión de solución salina hipertónica, se consigue valor de sodio mayor a 145, una osmolaridad mayor a 2,95, con una osmolaridad urinaria menor de 300, ¿no? Lo que se ha visto en el algoritmo que comentamos, por lo que se decide iniciar prueba definitoria con desmopresina, ¿no? En la segunda parte ya del test, ¿no? Y aquí vemos en la prueba definitoria con desmopresina, se usa el puff nasal, 10 microgramos el puff, que es lo que viene usualmente en la presentación, y vemos que a la hora el AGA 145 de sodio, sérico 147, vean la osmolaridad plasmática 2,95, y vean que la urinaria, que estuvo en 140, aumenta a 2,74, ¿sí? Aquí interpreta nuestro residente. Luego de 1 hora de administrar la desmopresina intranasal, se observa que si bien se mantiene el valor de sodio menores a 145 y de osmolaridad plasmática mayor a 2,95, se encuentra incremento de más del 50% de la osmolaridad urinaria, con lo que se determina el diagnóstico de diabetes insípida. ¿Ven? A pesar de todo el protocolo que se ve aquí, tampoco es tan sencillo a veces lograr lo que clásicamente se describe en la teoría, ¿no? Pero acá lo que vale es que tras una restricción hídrica, digamos, que no logra concentrar la orina como se ve acá, ¿no? Independientemente del sodio y la osmolaridad sérica y urinaria y plasmática, y tras inclusive la prueba de sobrecarga hídrica, tampoco logramos concentrar la orina. Tras la desmopresina, vemos que sí logramos más del 50% de concentración. Entonces, esa es una suficiente respuesta terapéutica para demostrar que es una diabetes insípida, ¿no? En este caso, ¿no? Y aquí vemos su resonancia, pues, ¿no? Prácticamente vemos acá la hipófisis, ¿sí? Aquí está, donde no se ve la señal hiperintensa de la neurohipófisis. Vemos aquí inclusive la forma del lápiz y el hipotálamo, tampoco se ve alguna imagen tumoral. Vemos acá el nervio óptico anterior. Por lo tanto, de punto de vista imágenes también me confirmaría que se trata de una diabetes insípida central. Entonces, eso es más o menos para que vean, chicos, cómo es el estudio que hacemos para nuestros pacientes con diabetes insípida, ¿no? Este es otro caso, un paciente varón de 59 años, que tras un cuadro viral respiratorio alto, su esposa es enfermera del Revaliati, todo el servicio estuvo con COVID, y ella a los 2 días tuvo resfrío y contagió a toda su familia, incluyendo al esposo, pero unos 3, 4 días después, el esposo presenta poliuria y polidipsia. Se hace exámenes, vean, se hace un hemograma, que es lo básico, por lo que hemos conversado, como chequeo general,
glucosa, creatinina, ¿sí? Normales, y el sodio 150. ¿Sí? Hay una hipernatremia, ¿no? A partir de ahí se vuelve a pedir nuevamente lo mismo, ya incidiendo en el sodio y sobre todo viendo la densidad urinaria que está también baja. ¿Sí? Entonces, hipernatremia con hipostenuria, en el contexto de una poliuria polidipsia, sin ser con glucosa normal, hablaríamos de una posible diabetes insípida. Ahora vean que aquí no hemos hecho ni test de privación de agua, ni hipertónico, porque es un contexto no hospitalario, ambulatorio, y a veces es tedioso hacer ese tipo de pruebas. Simplemente se hace ya con estos dos parámetros que están en rojo y el diagnóstico. ¿Sí? Y simplemente se hace una prueba terapéutica con desmopresina para ver si con eso mejoramos la polidipsia, y vamos pidiendo exámenes que corresponden a digamos, la etiología, ¿no? Buscar la etiología. Entonces, se pide una resonancia y ven acá. Ven una cosa diferente a lo que hemos visto. Este es un sagital, ¿sí? Este es un corte sagital sin contraste. Por lo tanto, deberíamos ver la señal hiperintensa de la neurohipófisis que no se ve. ¿Qué más vemos acá? Vemos también que aquí esa imagen en lápiz, que debería estar acá, del hipotálamo no se ve. ¿Sí? Más bien lo que se ve es una especie acá de abultamiento acá, ¿no? A ver, ¿dónde está el lápiz aquí? Se ve aquí esta imagen engrosada del hipotálamo. Perdón. Y si lo vemos con contraste, este ya es sagital con contraste, vemos que hay una mayor intensidad, no solamente de la hipófisis, que está acá abajo, sino también de todo el hipotálamo, ¿no? Entonces, este es una imagen que corresponde a una sería hipofisitis, ¿no? Con infundibulitis, ¿no? O sea, el infundíbulo, que es el tallo hipofisario, están, digamos, resaltados por el contraste, por un cuadro inflamatorio, inclusive toma parte del hipotálamo, ¿no? Entonces, ya tomando en cuenta todos esos datos, lo que se pide aquí en este caso es algo más específico, ¿no? Causas de infundibulitis, ¿no? Entonces, dentro de ellas estaba justamente la asociada a IgG4, ¿no? Que ustedes ya lo ven aquí en rojo. Y atrás de desmopresina, vean cómo la prueba terapéutica ya mejora el sodio, ¿no? Y pidiendo ya las IgG y sus subclases, vemos que la 4 es la que está elevada, ¿no? También ya sabiendo que está comprometido el infundíbulo, que es el tallo hipofisario, y el hipotálamo, pedimos las pruebas hormonales hipofisarias y vean que en basal por lo menos están normales, ¿no? Eso ya hemos explicado, LH, testosterona, rango normales, eje gonadal normal, IGF-1, rango normal, prolactina inclusive está rango normal, ACTH, cortisol, corticotropos normales, tirotropo, TSH, T4 normales, ¿sí? Entonces, es una infundibulitis, ¿sí? O hipotalamitis asociado a IgG4 en este caso. El tratamiento sintomático va a ser siempre con la desmopresina, como ya hemos explicado, y en este caso se sabe que es una patología que es sensible a corticoides. Por lo tanto, este paciente recién hace 2 semanas, 3 semanas ha empezado corticoide, y veremos de aquí al siguiente control de resonancia, que es ya esta semana, o ya 3 meses después, veremos qué cambio hay, ¿no? ¿Eh? Y para terminar esta parte, tenemos aquí una mujer de 53 años con ya diabetes insípida que usa desmopresina, ¿no? También tiene hipotiroidismo, está con levotiroxina, y se le rompió el frasco de desmopresina. Y vean cómo llega, ¿no? Orina, densidad urinaria disminuida y sodio incrementado, ¿no? Básicamente porque no está usando la desmopresina, ¿no? Aquí no va a hacer un test de presión hídrica, un test de infusión, porque es claro que tiene diagnóstico, simplemente tiene que otra vez continuar con su tratamiento, ¿cierto?
En este caso, es un varón de 25 años que tiene craneofaringioma, ya hemos visto un caso con panhipopisturismo, ya hemos visto el caso, está con reemplazo hormonal, levotiroxina, prednisona, testosterona y la desmopresina, pero vean que está usando una cantidad importante de desmopresina, un puff a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, dos puffs a las 10 de la noche. ¿Bien? Eso ocasiona en este paciente una hiponatremia. Entonces, cuando hay un exceso de dosis también nos lleva al otro extremo que es la hiponatremia, ¿no? Por lo tanto, tenemos en cada caso individualizarlo para lograr una dosis correcta de desmopresina. Bien, chicos, hasta ahí lo que hemos conversado. Todo claro. Todo claro, ya. Ok. A ver, ¿dónde está esto?